Hola, buenas noches. Mi nombre es Abraham Arroyo y soy pastor de Comunidad Cristiana León de Judá. Y bueno, te damos la bienvenida a nuestras transmisiones y vamos a continuar con nuestra clase, nuestras cápsulas de adiestramiento espiritual. Y hoy iniciamos con el tercer frente de batalla, que es el reino de las tinieblas. Entonces, este tema realmente es un tema donde podemos ah, tocar muchísimos puntos, pero en ellos siempre quiero que recordemos algo, ¿verdad? Que siempre tengamos presente que Jesús, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Que siempre que tú estés oyendo lo que voy a estar explicando en cada cápsula, presente que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo, que Jesús venció al enemigo y que en Cristo Jesús, todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos autoridad sobre el enemigo. Entonces, quiero iniciar esta cápsula declarando que Jesús vive, que Él reina, que Él tiene el poder y que solamente los enemigos, para que podamos pelear en contra de ellos, para que podamos enfrentar correctamente esta batalla. Si lo recuerdas, y quiero leer una vez más esta cita que fue nuestra cita base a través de la cual hemos estado aprendiendo que todo hombre, no solamente los creyentes, no solamente los que han aceptado a Jesús en su corazón, realmente todos los seres humanos que están sobre la tierra están enfrentando de manera continua una batalla tridimensional, enfrentando a nuestros enemigos y que de hecho es el más peligroso, es la carne. Ya aprendimos que el segundo enemigo es el mundo y hoy vamos a hablar del tercer enemigo, que es el reino de las tinieblas. Y bueno, quiero leer contigo Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 3, en donde de ahí aprendimos, de ahí sacamos que hay una guerra tridimensional. Todo hombre está enfrentando esta batalla y todo hombre también tenemos que aprender a enfrentar esta batalla, enfrentar estos enemigos, saber cómo es que Jesús los venció y qué es lo que Jesús nos ha otorgado a nosotros en su sacrificio, en su sangre, en sus promesas, en su Espíritu Santo, en su palabra, que es lo que nos ha otorgado para que nosotros también podamos vencer a estos enemigos, que Él ya venció y que Él también nos da la victoria. Entonces, voy a estar reiterando la victoria de Cristo, porque de ninguna manera quiero que el enemigo sea exaltado, el enemigo está vencido. Y bueno, la palabra dice lo siguiente: y Él os dio a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nosotros ahí aprendimos estos tres enemigos. El mundo dice que seguíamos la corriente de este mundo, el enemigo que nosotros numeramos como el segundo enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo número 3, que es el que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, y que dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, aquí están estos tres enemigos. Ya estudiamos a la carne, ya estudiamos el mundo y ahora vamos al reino de las tinieblas. Este enemigo, a diferencia de la carne es una inclinación, es una debilidad, es una tendencia. A diferencia del mundo, que es una herramienta o un instrumento del reino de las tinieblas, el espíritu que opera son seres pensantes, son seres inteligentes, son seres invisibles, pero no porque sean invisibles y no podamos verlos, dejan de actuar, dejan de operar. A mí me gusta mucho ejemplificar esto con las bacterias, con los virus, y más ahorita en esta época que estamos enfrentando el coronavirus, y que podríamos preguntarle a alguien: oye, ¿viste al coronavirus? Y seguramente que la mayoría de las personas que estamos en esta tierra no hemos visto al coronavirus, ¿verdad? Tal vez los médicos, tal vez los científicos con aparatos especializados para poder detectar, microscopios para poder ver aquello que a simple vista no puede verse, ellos pudieran detectar estos virus, pero a simple vista no se ven, pero ahí están los virus, ahí están las bacterias,
tinieblas. ¿De qué está compuesto el reino de las tinieblas? Desde el versículo 10 hasta el 12, Efesios 6, 10 al 12, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Efesios 2 nos habla del príncipe de la potestad del aire, y aquí nos habla del diablo, y si fuéramos a Apocalipsis nos diría que este príncipe de la potestad del aire, que también es llamado el diablo, también es llamado Satanás, y también es líder del reino de las tinieblas. Sigo leyendo, dice la palabra, porque no tenemos lucha, escucha esta palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esto fue algo que el Señor Jesús vino a enseñarnos y a demostrarnos, Él con su manera de vivir, cómo Él no buscó traer una guerra, una batalla en contra de la carne ni de la sangre. ¿Qué es la carne y la sangre? Pues está haciendo referencia a los seres humanos. Tú nunca vas a ver a Jesús trayendo una enemistad, trayendo una guerra, buscando destruir y acabar con el ser humano. Él no peleaba con el ser humano, aunque alrededor de Jesús hubo muchos seres humanos que quisieron matarlo, que lo perseguían, que lo acusaban, que lo tentaban y que buscaban destruirlo. Pero el Señor Jesús sabía que la lucha que estamos enfrentando no es contra la carne ni es contra la sangre, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos peleando de continuo contra la carne y contra la sangre? ¿Cuántas veces nos estamos lastimando e hiriendo como esposos, como familia, en el trabajo, como vecinos? Y es terrible la violencia y ese corazón a veces de estar peleando contra la carne y contra la sangre, pero la palabra de Dios nos trae una revelación y dice que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, sino, y empieza a describirnos el ejército organizado del diablo. Tengo que explicar y de seres torpes, ¿no? Estamos peleando contra seres que aún la Biblia llega a describir que los ángeles nos superan a nosotros los hombres, nos superan en fuerza, nos superan en capacidad. Los ángeles son más fuertes que nosotros, los ángeles son más capaces que nosotros, tienen otras habilidades mayores a las nuestras, y estos ángeles, ¿verdad?, que después se rebelaron, y ahorita más adelante voy a tocar un poquito más sobre este punto, estos ángeles que pertenecían al reino de Dios, estos ángeles que adoraban y servían a Dios, estos ángeles llegaron a rebelarse delante de Dios y se convirtieron en el reino de las tinieblas. Y la Biblia nos dice en Efesios 6:12 que este reino es un reino organizado, dice aquí, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son 4 categorías o 4 rangos de gobierno o 4 grupos a través de los cuales el enemigo opera. En otros versículos nos hablan de dominio, nos hablan de tronos, pero hoy vamos a quedarnos con este versículo y vamos a ahondar un poquito en saber a qué se refiere con principados, con gobernadores, con potestades y con huestes. El enemigo, Satanás, que no es omnipresente como nuestro Dios, porque nuestro Dios es Dios. Y di gloria a Dios. Si hay alguien contigo, dile, Él está hablando de mi Dios, dile. Nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Dios es el principio y el origen de todas las cosas. Pero Satanás es un simple, él, al no ser omnipresente y querer establecer un reino y llegar a ser como Dios, entonces él, entendiendo que no tiene esta capacidad de omnipresencia, él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él o está en el norte o está en el sur, está arriba o está abajo, pero él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Así que él tuvo que organizar a su ejército para poder delegarles y establecerlos territorialmente para que él pueda gobernar el mundo a través de estos espíritus que tienen diferentes rangos: principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad.
Aprovecho, me detengo un poquito aquí para comentarte si tienes preguntas, si tienes comentarios, si tienes alguna duda, por favor, escríbela, manda a nuestro WhatsApp, digo, más bien al Face, cambié de red. Mándalo, por favor, esa pregunta, esa duda, ese comentario, y al final vamos a dar unos minutos para poder comentar sobre lo que tú estés preguntando, ¿sí? Y bueno, al no ser el enemigo omnipresente, el enemigo tuvo que crear un reino, tuvo que darse a la tarea, dice la palabra, que él engañó a la tercera parte de los ángeles que Dios había creado. Todos los ángeles que servían, adoraban y exaltaban a Dios, Satanás se encargó de convencerlos a rebelarse delante de Dios y ser ahora miembros del reino de las tinieblas. Y para ello me gustaría que me acompañes, por favor, Apocalipsis 12, versículo 3 y 4, y también vamos a leer el 7. Estos versículos nos van a ayudar a comprender cómo fue que el enemigo se llevó la tercera parte de los ángeles. Dice aquí, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó. Escucha esta parte. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Había un dragón, Juan el apóstol está mirando una revelación y ve a un dragón en el cielo, que este dragón está buscando pelear, y como él con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrellas del cielo es una manera en que la Biblia describe a los ángeles, ¿verdad? Y dice que este se arrastró la tercera parte, y el versículo 7 nos confirma que está hablando de ángeles y no de las estrellas que vemos brillar cuando miramos el cielo, ¿verdad? Y vemos estrellitas. No estaba hablando de eso. Este versículo habla de los ángeles, y el versículo 7 nos lo confirma. Dice, después que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y decían al reino de la luz, al reino de Dios, al reino de la vida. Se convirtieron en espíritus inmundos, que ahora no son llamados reino de la luz, porque el reino de la luz es el reino del Dios Todopoderoso. Son llamados el reino de las tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Porque Dios es luz y Dios es vida, y Satanás, al haberse apartado de Dios, perdió la luz y también perdió la vida. En ellos no hay luz, en ellos no hay vida. El reino de las tinieblas solo sabe matar, hurtar y destruir. Y yo quiero comentarte, cuando Jesús en alguna de las ocasiones él dijo lo siguiente: el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la intención de estas cápsulas? Por un lado, que podamos aprender lo que la Biblia nos enseña referente en este tiempo, lo que estamos tocando, el tema, pues es el reino de las tinieblas, pero en todo momento voy a aprovechar para decirte que Cristo tiene la solución. Que si el enemigo te ha robado, te ha matado, te ha destruido, Cristo tiene la solución. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Bueno, regreso al tema. Siendo el enemigo una criatura y no pudiendo él gobernar como lo hace nuestro Dios, siendo un Dios omnipresente, nuestro Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Nuestro Dios puede hablar con todos al mismo tiempo. Nuestro Dios es poderoso y grandioso, pero el enemigo no puede hacer eso. Así que al ser del reino de las tinieblas sobre el mundo, hay una palabra que el Señor Jesús dice, y él en algún momento él comenta y dice: porque ha llegado el príncipe de este mundo. El Señor Jesús da a entender que Satanás gobierna este mundo. Y cuando nosotros miramos lo que sucede de manera general en el mundo, la delincuencia, la drogadicción, la inmoralidad, la maldad, el aumento de la corrupción y todo, podemos darnos cuenta que realmente el enemigo ha estado moviéndose en todos los territorios, en todas las partes donde él puede, para robar, para matar y para destruir. Pero Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia.
¿Cómo es que este reino está organizado? Bueno, el primer término que Efesios 12 nos da es que dice que hay principados. En Daniel 10, la Biblia nos enseña cómo es que operan estos principados. Y bueno, en el capítulo de Daniel 10, si lo has leído, Daniel está afligido, está ayunando, está esperando una respuesta de Dios y de repente viene un ángel y ese ángel le entrega un mensaje a Daniel, pero este ángel también le explica a Daniel por qué fue que se había tardado 21 días. Porque este ángel le dice, desde el día que tú dispusiste tu corazón, desde el día que empezaste a buscar a Dios, desde ese día yo fui enviado. ¿Sí? Esto está en Daniel 10, versículo 12 y 13. Respuesta tan pronto, sino que se tardó 21 días. Y aquí vamos a aprender algunas cosas tú y yo, porque yo estoy seguro que tú y yo a veces hemos pedido algo a Dios, hemos clamado a Dios, hemos dispuesto nuestro corazón a Dios, clamando por algo y de repente creemos que Dios está tardando, creemos que Dios se ha olvidado de nuestra petición, es más que tal vez ni llegó nuestra oración. Y este versículo nos va a revelar lo que sucede en el ámbito de lo invisible, en el mundo de lo espiritual, lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales. Dice Daniel 10, versículo 12 al 13. Lee conmigo, por favor. Dice, entonces me dijo, está hablando el ángel a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Leímos bien, desde el primer día, desde ese día que Daniel dispuso su corazón, desde ese día que empezó a buscar a Dios, Dios envió a este ángel y este ángel fue hacia Daniel. Pero mira lo que dice, mas el príncipe del reino de Persia, lo voy a volver a leer, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme hacia Daniel. Hubo un príncipe, hablando de un principado, de un espíritu que se levantó y que se opuso para que para que este ángel no pudiera venir a donde. Voy a suponer que Daniel estaba aquí en esta área y este ángel venía y el principado se opuso para que este ángel no pudiera traer la respuesta a Daniel. ¿Cómo solucionó esto el Señor? Dice la palabra que entonces Dios envió a un príncipe del reino de los cielos que hemos oído y leído muchas veces en la Biblia, Miguel el príncipe, uno de los principales príncipes de Dios, y Dios envió al príncipe Miguel para que el príncipe Miguel enfrentara al príncipe de Persia y entonces se hiciera a un lado y pudiera venir el ángel y entregar el mensaje a Daniel. Es muy interesante lo que te estoy comentando. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado pidiendo algo a Dios y parece que esa respuesta no llega? Que esa petición de sanidad, esa petición de provisión, esa petición de restauración, de salvación, esa petición que hemos hecho a Dios y que tal vez tiene una promesa fundamentada y nosotros le hemos pedido, de repente vemos que ha pasado un día, 2 días, 3 días, no sé cuántos días y la damos porque no llegó, porque Dios no nos contestó, porque tal vez Dios no quiso respondernos sin saber que en lo espiritual realmente hay una oposición. Te voy a explicar un poquito más. En ese momento donde se da esta historia de Daniel, Daniel está bajo el gobierno de Persia, o sea, Persia es el que está reinando en ese momento, es el imperio medo-persa el que está gobernando en ese momento, pero la Biblia me dice que en lo natural tú ves al reino de Persia que está gobernando, pero en lo espiritual había un espíritu, un ángel del reino de la luz para traer un mensaje. Este principado se levanta para oponerse. Y aquí es donde encontramos cuando la Biblia dice, nuestra lucha no es contra los seres humanos, hay una lucha contra un reino espiritual, un reino de tinieblas, un reino que es invisible a los ojos naturales, pero ahí está, ahí existe, opera, está organizado, principados, gobernadores, llegue. Y tú me dirás, entonces el reino de las tinieblas es más fuerte que el reino de la luz. No, de ninguna manera.
De ninguna manera. Dios es más poderoso. Dios es más grande. Dios es más fuerte. Es más, yo estudié matemáticas aplicadas y quiero comentarte que por cada demonio que está operando en el reino de las tinieblas, hay dos ángeles que están con Dios, porque el enemigo se trajo una tercera parte, pero dos terceras partes se quedaron con Dios. Y aunque Dios no tuviera un solo ángel, Dios podría vencer al reino de las tinieblas. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué entonces este principado pudo detener a este ángel para que no pasara? Y tuvo que venir un príncipe del reino de la luz para enfrentar en el mismo rango y vencer, porque vemos que Miguel venció. De hecho, si seguimos leyendo la historia, tú te vas a dar cuenta que el ángel le dice a Daniel, y ahora voy de regreso y otra vez voy a pelear contra el príncipe de Persia y luego voy contra el príncipe de Grecia, porque si nosotros conocemos la historia, ha estado interviniendo y operando. Ahora yo hice una pregunta, ¿acaso el reino de las tinieblas es más fuerte que el reino de Dios? No, de ninguna manera. Pero sabes, algo que tú y yo tenemos que aprender, porque mi intención de estas cápsulas es que tú y yo aprendamos cómo colaborar con Dios, cómo tomar la victoria de Dios, cómo ejercer la autoridad que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y es lo que necesitamos aprender de esta historia que te estoy contando el día de hoy. En respuesta a nuestras oraciones. Hay una frase que yo utilizo mucho para enseñar. Yo digo, Dios no hará nada en esta tierra si no lo hace a través de un hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio la autoridad al hombre sobre la tierra, y ahora es el hombre que cuando el hombre se levanta y clama a Dios, Dios vendrá y Dios trabajará en colaboración el hombre y Dios operará, y Dios hará, y Dios conquistará, y todo lo que Dios haga lo hará en respuesta a nuestras peticiones, en respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Daniel dice que empezó a disponer su corazón y empezó a pedirle a Dios. A Dios, Daniel siguió quebrantar las obras del enemigo. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuál es el punto? El punto es que muchas veces nosotros nos desanimamos con facilidad. Empezamos orando, empezamos pidiendo, empezamos creyendo en algo, no en algo, creyendo en una promesa de Dios, creyendo en una palabra de Dios, creyendo que Dios es poderoso para sanarnos, que es poderoso para liberarnos, que es poderoso para prosperarnos, que es poderoso para abrir ese mar que nos está estorbando, que Él es poderoso. Pero van pasando los días y dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de ayunar, dejamos de gemir, nuestra fe se quebranta y dejamos de creer, sin saber que la actitud correcta que tú y yo debemos de tener cuando estamos clamando a Dios, cuando estamos gimiendo, cuando estamos pidiendo algo a nuestro Dios, la actitud que tú y yo tenemos que tener es una actitud de perseverancia y no dejar de orar, de ayunar, no dejar de buscar a Dios hasta que veamos que ese ángel llega con la respuesta a nuestras vidas. En la próxima cápsula voy a hablarte un poco más de cómo es que trabajan los principados, los gobernadores, las potestades y las huestes de maldad. Pero bueno, por hoy creo que es suficiente con el tema que hemos hablado. Por favor, te invito, sé perseverante. Te invito, sé un hombre, una mujer de fe. Créele a Dios. Mayor es el que está con nosotros. Más son los que están con nosotros. ¿Sí? Y bueno, quiero solamente dar unos minutos. Si hubiera alguna pregunta o algo, ¿verdad? Y bueno, pues mandamos un saludo a todos los que se conectaron. Gracias por conectarse. Irma, Yaque, Lili, Isa, Rubén, Julie, Toñita, Sara, Areli, Isaac, Belinda,
Luz, Silvia, Grecia. Ojalá que no se nos vaya a pasar alguien, y si se nos pasa nunca será nuestra intención no mencionarte. Al contrario, nos sentimos bendecidos porque nos permitas estar enseñándote y compartiéndote la palabra de Dios. Angie, Nancy Slava, Gaby, Ale Núñez, ¿verdad? Y bueno, Jesús, Erika, Oscar, Adán. Y bueno, me hacen una pregunta. ¿Los principados influencian sobre cualquier hombre o solo tienen potestad sobre algún país o región? Bueno, algo que vamos a entender es que el enemigo, al buscar gobernar sobre el mundo, él se ha encargado de colocar un principado sobre cada nación. Cada nación tiene un principado que pertenece al reino de las tinieblas, y el trabajo de ese principado es establecer el reino de las tinieblas en esa nación. Así como había un príncipe sobre Persia, así como la Biblia nos revela que también había un príncipe sobre Grecia, así también hay un principado de tinieblas en cada nación, y su trabajo es establecer el reino de las tinieblas sobre todo ese territorio y sobre los habitantes de esa nación. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Creo que son todas las preguntas. No encuentro otra pregunta. Déjenme checar, por favor. ¿De dónde nació el orgullo? Quiero ver completita la pregunta, pero no alcanzo a verla. Ah, ya. ¿De dónde nació el orgullo en el corazón de Satanás? ¿De dónde se originó la maldad? Bendiciones. Voy a contestar la primera pregunta, y creo que con ella puedo contestar la segunda pregunta. Eh, de la misma manera que Dios, cuando creó al ser humano, le dio la capacidad de libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? La capacidad de decidir. Por ejemplo, tú estás mirando esta transmisión porque tú decidiste mirarla, ¿sí? Dios nos ha dado a cada ser humano la capacidad de decidir. Por eso Él nos dio mandamientos, y tenemos la capacidad de obedecer sus mandamientos o de decir no quiero obedecerlos, como en el caso de Adán y Eva. Ellos decidieron no obedecer el mandamiento de no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal. De la misma manera, los ángeles también fueron creados, y Dios también les otorgó a ellos la misma capacidad. Los ángeles, al igual que los seres humanos, tienen la capacidad del libre albedrío. Y la Biblia nos enseña en Ezequiel, vamos a ese versículo. Algo sucedió con Satanás. Satanás es su nombre no era Satanás, su nombre era Lucifer. Y la Biblia nos dice que, bueno, Lucifer significa portador de luz. Así que Satanás, que era un querubín protector y que estaba cerca del trono de Dios, al llamarse Lucifer, lo que sucedía con Satanás es que Satanás era un guardián del trono de Dios, y al estar tan cerca de Dios, la gloria, la luz de Dios se impregnaba en él. Así que cuando alguien veía a Lucifer, recuerda que Lucifer significa portador de luz, cuando alguien veía a Lucifer, veían la misma luz que había en Dios. ¿Por qué? Porque Lucifer, su trabajo era estar cerca del trono de Dios, y al estar tan cerca de Dios, que cuando Moisés subió al monte a estar con Dios, estuvo 40 días con Dios, y luego bajó y luego volvió a subir y estuvo otros 40 días con Dios. Cuando Moisés bajó el monte, dice que su rostro resplandecía de la gloria de Dios, de haber estado con Dios. Y eso es algo, ya hasta me volé aquí el micrófono, ¿verdad? Eso es algo que,
que sucede con cualquiera que se acerca a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, la luz de Dios va a empezar a impregnar nuestras vidas. Y Lucifer era alguien que estaba impregnado de la luz de Dios. Y la Biblia nos dice, voy a hacer el comentario y te doy el versículo la próxima cápsula para aprovechar el tiempo, que es corto. La Biblia nos dice que Satanás un día se miró a sí mismo. Y cuando se miró a sí mismo, Satanás lo que vio es que él tenía la luz de Dios. Torpemente, él llegó a creer que esa luz que él poseía también era de él. Él llegó a creer que esa luz era su luz propia. Él se dejó engañar en su corazón. En vez de reconocer que esa luz era la consecuencia de su cercanía con Dios. Y ojo, porque muchos de nosotros podemos caer en pecado de orgullo de la misma manera que Satanás, pensando que lo que tenemos, esa inteligencia, esa fuerza, esa sabiduría, esa riqueza, esa habilidad, ese talento es nuestro, sin entender que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida proviene de Dios. Todo lo bueno que tenemos proviene del cielo. Y de esta manera fue que el orgullo llegó a Satanás, porque él dejó de mirar a Dios y él se miró a sí mismo y en él miró la luz de Dios y él decidió entonces hacer su trono. ¿Sí? Espero que esta respuesta pueda aclarar la duda. Y bueno, no sé si haya más preguntas. Déjenme checar. ¿Cómo enseña Jesús a pelear contra principados? Bueno, esta es una pregunta, es que se llevan a cabo estas batallas espirituales, ¿sí? Em, Hay una pregunta, no me es clara, pero dicen, ¿los demonios en qué rango espiritual están? Ok, más adelante quiero hacerlo en la próxima cápsula, si el tiempo me alcanza, les voy a explicar que hay diferentes palabras que se utilizan para hacer definición a lo mismo. Vamos a encontrar la palabra de ángeles caídos, la palabra de espíritus inmundos, la palabra de demonios. Pero bueno, creo yo que los demonios pueden estar dentro de las potestades y dentro de lo que son las huestes de maldad. O sea, esos demonios que son los que estamos enfrentando, si alguna vez han estado en alguna liberación o han visto a alguien que ha sido liberado y de repente esa persona le ha cambiado la voz, le cambian los ojos y parece que toma otra personalidad, pues generalmente son demonios. Entonces creo que están dentro del rango de las huestes. Me hacen otra pregunta. En nuestra vida cotidiana es de acuerdo a las circunstancias que vivimos el rango contra quien estamos peleando, cómo identificar contra quién peleamos. Bueno, esto es definitivo, creo, y que en la humanidad nos vamos a encontrar con dos tipos de personas. Y todos, como lo he dicho desde el principio de esas cápsulas, todos estamos en una guerra. Todos enfrentamos a la carne, enfrentamos al mundo y enfrentamos al reino de las tinieblas. Todos estamos enfrentando al enemigo, pero algunos se han dado por vencidos y se han dejado llevar por la corriente del mundo, viven en las pasiones, están sometidos, y los otros son los que han entendido que están enfrentando una guerra y se han levantado en armas y están peleando en contra de la carne, en contra de no dejarse cautivar y enamorar por el mundo y en contra del reino de las tinieblas. Y bueno, entre más vayamos venciendo en todas estas áreas, definitivamente iremos enfrentando enemigos de mayor rango y de mayor autoridad, como sucedió en esta historia que yo te estoy contando. La Biblia nos dice que un ángel mensajero no pudo, así lo dice, y espero que nadie se espante por lo que estoy diciendo, pero este ángel no pudo vencer al príncipe de Persia, pero vino un príncipe del cielo y este príncipe sí pudo vencer al príncipe de Persia. Y creo que de la misma manera Dios va levantando soldados. Nuestra manera de vivir en algunos casos les da poder a los demonios. Sí, es una respuesta muy corta, pero sí.
Por eso es que estuvimos hablando. Si nosotros no aprendemos a vencer la carne, a vivir en el Espíritu, si nosotros no aprendemos a mantenernos en un buen límite con el mundo para que no nos enamore, pues estos dos enemigos le van a dar al tercero sobre tu vida, sino el que tú quieras otorgarle. O sea, no quieres que el enemigo tenga poder sobre tu vida, no vivas en la carne. No quieres que el enemigo tenga poder sobre tu vida, no dejes que el mundo te enamore. Estudiando, los esperamos en nuestra próxima cápsula el miércoles, ¿verdad? Vamos a tratar de estar transmitiendo a las 8 de la noche. Y si tienes preguntas, aunque no te dio tiempo ahorita de enviarlas, pues puedes hacerlo en este mismo transmisión. Nosotros revisamos más tarde si hay más mensajes. Puedes hacer estas preguntas y nos preparamos para contestarlas la siguiente cápsula. Vamos a seguir hablando de esta organización: principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad. Y quiero terminar diciéndote algo poderoso y glorioso. Jesús ha vencido. Jesús venció al diablo. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al pecado. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Jesús tiene la solución, el poder y la autoridad para vencer a cada uno de estos enemigos. Así que digamos que Dios es el que adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Que Dios te bendiga. Es un placer estar contigo. Soy Abraham Arroyo. Bendiciones. Bye.